Buenos días con todos los asistentes al primer Simposio Internacional de Biotecnología y Genómica Vegetal. En esta ocasión aprovecho para hacerles un comunicado. En el Facebook van a encontrar también un comunicado respecto al cambio de estrategias para el registro de asistencia en el evento. Les pedimos por favor entonces que lo lean, será publicado en breve. Básicamente lo que se les está indicando allí es que la asistencia se va a considerar como única vía de registro el llenado de los formularios de Google que se irán publicando durante las exposiciones y que tendrán un tiempo limitado para su registro. Entonces, les pedimos por favor la consideración del caso y también, bueno, las disculpas por el cambio de metodología de control de asistencia. Eso se ha tomado como una decisión, más que todo para facilitarles también a ustedes esa actividad. Les comunicamos también que, como ustedes pueden ver, en muchos de los casos nuestros ponentes se encuentran en diferentes partes del mundo y realizando sus actividades rutinarias nos van brindando también un poco de tiempo para las conferencias del evento. Así que si en algunos casos escuchamos, por ejemplo, o hay algún inconveniente con respecto al sonido, les pedimos por favor mantengan la calma o la imagen, debido a que también tenemos que tenerles, en este caso, la consideración del caso a los ponentes porque están haciendo una actividad, en este caso a nuestro favor, sin ningún fin de lucro, y pues les tenemos que tener el respeto necesario. Así que les pedimos por favor a todos los asistentes mantengan la calma y sean lo más comprensivos posibles. El evento se viene realizando con el objetivo de brindarles un mejor alcance y una vitrina para poder escuchar conocimientos de científicos a lo largo de todo nuestro país y también del mundo. Estamos muy agradecidos con su asistencia y eso sería lo que teníamos que comunicarles al respecto. Muchas gracias con todos ustedes y doy pase a los moderadores para que podamos continuar con el evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Agradecemos su presencia en el primer Simposio Internacional de Biotecnología y Genómica Vegetal. En esta oportunidad es un honor presentar al magíster José Hidalgo Rodríguez, quien es biólogo de la Universidad Nacional de Trujillo, ganador de la beca Concitec, Foncidec, UNAM para el doctorado de Ciencias e Ingeniería Biológicas y docente de la Universidad Privada Antenor Orrego Puerto. En esta oportunidad nos presentará la ponencia titulada Transcriptómica de la resistencia a E3 hídrico en Lupinus mutabilis. Para poder iniciar, se les recuerda a la audiencia mantener sus micrófonos y cámaras apagadas. Mediante el chat se les avisará el momento en el que podrán escribir sus preguntas y se les indicará el momento en que podrán registrar su asistencia. Sin más que decir, doy paso al magíster José Hidalgo. Muchas gracias. Bien, buenos días con todos los asistentes, a los organizadores de este Simposio Internacional de Biotecnología y Genómica Vegetal y a todos los alumnos que están escuchando y a los participantes también, por supuesto. Es un gusto estar aquí y compartir algunas de las experiencias que hemos ido desarrollando poco a poco en la investigación que hemos realizado en la Universidad Agraria La Molina. Bien, entonces el trabajo que vamos a presentar es Transcriptómica de la resistencia a estrés hídrico en Darwin, que fue un trabajo desarrollado para lo que es el trabajo de tesis de mi maestría. Bien, entonces vamos a comenzar introduciendo lo que es la problemática referente al tema de las sequías. Y lo que tenemos que hacer es empezar mencionando que hay estimaciones de la FAO que mencionan que hay un incremento poblacional proyectado hacia el año 2050 que estará más o menos en 9.000 millones de personas. Este incremento poblacional supone un incremento en la producción de alimentos de un 70% como mínimo para poder mantener la seguridad alimentaria. Sin embargo, el problema es que hoy en día la capacidad de producir alimentos se ve mermada debido a diversos fenómenos, entre los cuales tenemos el cambio climático, que origina pues diversos
climas extremos. Dentro de esta coyuntura, ¿no? Uno de los más preocupantes es el incremento de las sequías. Estas sequías son bastante graves, puesto que de acuerdo a las referencias que se manejan, se proyecta de que el estrés hídrico es el factor abiótico que tiene mayor influencia negativa sobre el cultivo, sobre los rendimientos proyectados o potenciales de los cultivos, estimándose que hay hasta un 17% de pérdidas de estos rendimientos por acción del estrés hídrico, de las sequías. Bien, dentro de este marco, pues es necesario comentar de que esas sequías afectan no solamente a nuestro país, sino a diversas partes del mundo. Sin embargo, en nuestro país esa susceptibilidad parece ser bastante alta, puesto que hay una elevada cantidad de sequías que se han encontrado en nuestra región, en Sudamérica, ¿bien? Y en particular, ¿no? Habiéndose registrado 163 eventos de sequía, dentro de los cuales tenemos 126 eventos de sequía que entre los años 2000 y 2010 estuvieron presentes en la costa, mientras que en la sierra se detectaron 25 eventos de sequía, ¿no? En general, esto se da por ausencia de las precipitaciones y esto también tiene un origen en lo que es el cambio climático. Por esta razón es que una de las prioridades de la agricultura actual viene a ser el mejoramiento, primero la búsqueda y luego el mejoramiento de aquellas accesiones, genotipos, material biológico, incluso especies, que son resistentes a este factor abiótico, a la sequía, y a la vez mantengan el potencial agronómico que les permita producir y tener un rendimiento elevado en condiciones en las cuales el agua es un elemento limitante. Ello nos permitirá mantener esa seguridad alimentaria que viene siendo amenazada hoy en día. Ante esa coyuntura, pues básicamente la biodiversidad que tenemos en nuestro país se presenta como una alternativa bastante prometedora. Es promisoria debido al hecho de que contamos con cultivos nativos como quinoa, kiwicha o el tarwi, del que vamos a hablar hoy día, que son altamente nutricionales, que tienen características además que les permiten vivir en zonas bastante agrestes. Y hoy día vamos a hablar, como les mencionaba, del tarwi. Bien, tarwi pertenece a la especie Lupinus motabilis sweet, que tiene su... En primer lugar, es una fabácea, ¿no es cierto? Es una leguminosa diploide con un número cromosómico de 48, ¿no? El tarwi pertenece a los grupos o al grupo de lupinos andinos del Nuevo Mundo, ¿no? En contraste con los lupinos del Viejo Mundo, lupinos europeos, entre los cuales se tiene, por ejemplo, Lupinus albus, ¿no? Que es una especie bastante similar, diría yo, emparentada, y que tiene usos también similares al tarwi. El tarwi o chocho, ¿no? Aquí en Trujillo lo conocemos más como chocho. Bien, el cultivo se realiza tradicionalmente en el noreste andino, es un cultivo ya milenario, ¿no? Que viene pues de un origen proyectado de 3.000 a 4.000 años atrás y es cultivado de manera tradicional en Perú, en Ecuador y en Bolivia, ¿no? En una altitud de los 2.000 a los 3.850 metros sobre el nivel del mar, ¿no? De hecho, buscando un poco más las referencias, incluso se mencionaba o se menciona, ¿no? Que hay el chocho, ¿no? Que es originario más de la parte norte, que se consume más en Ecuador, y Perú es el nombre que se le da a esta especie, el nombre común, mientras que tarwi es el nombre que se prefiere utilizar más en la parte sur del Perú y en Bolivia. Esta especie tiene un rendimiento potencial en condiciones óptimas de 2.700 kilogramos por hectárea. Sin embargo, según las series históricas a las que se tienen acceso, vamos a ver que ese rendimiento potencial no se alcanza ni siquiera al 50%, teniendo nosotros un poco más de 1.100 kilogramos por hectáreas en nuestro país, ¿no? Como un rendimiento promedio, lo cual pues nos dice que hay un elevado marco de mejora. Esta especie es bastante importante, como les había mencionado hace un momento, por sus características nutricionales.
Dentro de esas características nutricionales están el alto contenido de proteínas con el que cuenta. De hecho, tiene un nivel superior de hasta más del 50% de proteínas, ¿no? Y también ese nivel es variable según el tipo de material genético. Y de aceites también, llegando a un 24% en promedio. Además, esta especie tiene una alta digestibilidad que, contrastando con soya, que es una de las especies que más se les parece a nivel nutricional, pues presenta una ventaja debido al hecho de que hay ausencia en el tarwi o chocho, hay ausencia de lectinas y de inhibidores de proteasas, ¿no? Lo cual hace que esta digestibilidad alcance valores de hasta el 89%. Hay otros usos que se les dan debido a algunos compuestos que tiene esta planta, ¿no? En sus semillas acumula compuestos básicos que se conocen como alcaloides, ¿no? Y además es capaz de establecer relaciones simbióticas con microorganismos del tipo de las rizobeáceas, ¿no? Entonces, esta especie va a tener un alto contenido de nitrógeno, ¿no? Debido a que es capaz de realizar la fijación del nitrógeno atmosférico. Por lo tanto, los usos que se le dan al tarwi son el enriquecimiento de los terrenos con nitrógeno, ¿no? Muchas veces incluso se utiliza de forma asociada para poder brindar ese nutriente a las plantas. Y también se utiliza, por ejemplo, el alcaloide de las semillas como agente biocida o repelente. De hecho, tenemos algún otro trabajo realizado en el cual lo hemos utilizado como agente bactericida, teniendo resultados bastante buenos. Pero bien, entramos un poco al área de mejoramiento, que es el área en el que desarrollé el trabajo, y pues decidimos realizar un resumen de la problemática que se puede se puede encontrar en el tarwi, ¿no? Dentro de esta problemática, pues se tiene que el primer problema, y sobre todo la causa de la baja aceptabilidad de esta leguminosa, es el contenido elevado de alcaloides que presenta, ¿no? De hecho, este contenido de alcaloides bastante elevado le origina una característica negativa, ¿no? Organolépticamente hablando, y es que el sabor de estos alcaloides es bastante amargo. Por esto es que es necesario un proceso de desamargado, ¿no? Que se hace pues utilizando el agua como agente disolvente. Este contenido de alcaloide es bastante elevado y por lo tanto constituye un problema, ¿no? En lo que es el cultivo de tarwi. Otros de los problemas son pues la presencia de plagas y enfermedades que atacan a este cultivo, ¿sí? A ello unido al bajo rendimiento, como hemos visto, que alcanza pues menos de la mitad de su rendimiento potencial, y además el hecho de que esta planta presenta muchas veces un crecimiento indeterminado, lo cual origina que exista una competencia por los fotoasimilados. Es decir, que cuando empieza la floración, cuando empiezan a formarse las vainas y posteriormente las semillas, la planta sigue creciendo, ¿no? Sigue el crecimiento vegetativo, y esto origina pues que no todos los nutrientes que la planta produce vayan a ser utilizados en la formación de las semillas. A nivel agronómico, eso es, por supuesto, una característica negativa, ¿no? Ante ello, el idiotipo que se busca, eso es básicamente sería el paradigma que se busca en lo que es el mejoramiento de esta especie, es, en primer lugar y ante todo, un genotipo de tarwi con un contenido de alcaloides bajo. Bien, la resistencia obviamente a plagas, enfermedades, y la resistencia a factores de estrés abiótico, puesto que estos factores de estrés abióticos cuando atacan en dos fases en particular, en la germinación y también antes de la floración, y en particular la sequía, ¿sí? Son bastante, originan un efecto bastante negativo en el cultivo de tarwi, ¿no? Ello unido a precocidad, pues, en lo que es la floración y en la madurez, puesto que esta precocidad permite al tarwi o al chocho crecer en condiciones en las cuales, pues, hay
el elemento hídrico. Recordemos que en la sierra donde se cultiva esta planta, la agricultura es principalmente de secano, ¿no? Dependiendo casi exclusivamente de las lluvias, ¿no? Y es por ello que cuando estas lluvias se retrasan o se adelantan un poco, los cultivos son afectados, ¿no? Sobre todo en cultivos como el tarwi, en los cuales hay siempre el riesgo de una sequía terminal, ¿no? Eso es, que se presente una sequía en la fase final del cultivo. En ese caso, pues, el efecto es bastante negativo, dado que puede afectar la floración primero y luego el llenado de vainas, ¿no? Generando abortos espontáneos o semillas pequeñas, ¿no? Que no alcanzan un tamaño aceptable. Bien, estos factores de estrés abióticos que afectan al tarwi y a todas las especies vegetales en general son de estos tipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la sequía, el calor, la salinidad, el frío. En el laboratorio en el que trabajo, en la Universidad Agraria, de hecho hemos desarrollado algunos ensayos en los que se pueden ver, pues, cómo es que la sequía afecta al tarwi, ¿no? Aquí tenemos una accesión que es tolerante a sequía y que resiste hasta 10 días de privación del elemento hídrico, ¿no? Y cómo es que es afectada, vemos, tras los 10 días en comparación con una muestra control. Esto es en etapa vegetativa, ¿no? Que es cuando se dan estos ensayos, ¿no? En el caso del frío, que también es otro de los elementos comunes, vemos cómo es que se origina también marchitez de las hojas basales, ¿sí? Cuando esta planta está sometida a estrés por bajas temperaturas, también en la etapa vegetativa. Y como podemos ver en las imágenes, estas sequías y estos factores de estrés abióticos originan una variación, un efecto que es morfológico, que podemos ver nosotros, ¿no es cierto? Un efecto negativo que impacta al crecimiento de la planta disminuyéndolo. Pero no solo eso, porque este crecimiento morfológico que nosotros vemos viene acompañado de efectos a nivel fisiológico, que hacen pues variar lo que son las tasas de transpiración, por ejemplo, ¿no? Las tasas estéticas. Y ahí vamos entrando también a lo que son los efectos bioquímicos negativos producidos por estos factores de estrés abióticos. Dentro de estos factores de estrés, de hecho, y como habíamos mencionado, la sequía es aquel que produce el mayor impacto negativo. Y es por eso que se busca como una característica bastante esencial, ¿no? La resistencia, la tolerancia a sequía, ¿no? Dentro de los efectos diversos que nosotros podemos observar, tenemos aquí un resumen en esta tablita, ¿no? Donde podemos ver en general cuáles son los efectos del estrés hídrico. Y es que a nivel morfológico puede haber una reducción de crecimiento, como la hemos evidenciado en la lámina previa. Reducción de la expansión foliar, del número de hojas y en el rendimiento, obviamente, cuando se afectan pues las etapas reproductivas. Dentro de los efectos fisiológicos hay un reconocimiento de las señales radiculares que indican pues que hay una carencia de agua, lo cual origina una pérdida de turgencia y un ajuste osmótico en las partes superiores de la planta. Ello se logra gracias al cierre estomático, ¿no? Que origina un potencial hídrico reducido. Hay además una reducción en la conductancia estomatal y una reducción en la concentración interna de CO2, puesto que, como sabemos, al cerrarse los estomas, la capacidad que tiene la planta para tomar el dióxido de carbono atmosférico es reducida, ¿no? Hay una reducción, por lo tanto, en la fotosíntesis neta, lo cual origina también un desbalance en la toma de nutrientes y es acompañado de un desbalance hormonal. Obviamente, al afectarse el sustrato principal del aparato fotosintético, que es el dióxido de carbono, la enzima, que es la rubisco, ¿no? Es también afectada y esta actividad comienza a cambiar. Y podemos observar luego los efectos bioquímicos, dentro de los cuales tenemos una reducción en la eficiencia fotoquímica y una reducción en la eficiencia de las enzimas clave de los procesos metabólicos biosintéticos, ¿no? Dentro de los cuales están, por ejemplo, la
rubisco, ¿no? Que es la enzima encargada de la carboxilación, y otras enzimas claves que están también acompañando a diversos procesos biológicos. Esta reducción de las enzimas origina que haya un proceso conocido como la fotorrespiración, dentro de las cuales pues esta enzima empieza a utilizar el oxígeno como sustrato, originando pues en el camino una cantidad ingente de compuestos denominados especies reactivas del oxígeno, que son agentes prooxidantes y que tienen la capacidad de dañar proteínas, bueno, lípidos, en primer lugar, lípidos, proteínas, carbohidratos e incluso material nucleico, ¿no? Ácidos nucleicos. Como una respuesta, por lo tanto, se da también el incremento de esas especies reactivas del oxígeno, ¿no? Que obviamente va a impactar en la producción de ATP, ¿no? Tenemos aquí este fenómeno de la fotorrespiración que se incrementa, y esto viene acompañado pues del proceso inverso, que es una carboxilación que va reduciéndose en contraste, ¿sí? Hay por lo tanto una toxicidad excesiva de iones. Y todas estas variaciones que hay a nivel bioquímico, como vamos a ver a continuación, ¿no? Tienen una respuesta. Tienen una respuesta que de hecho va a variar según el genotipo, y es clasificada y catalogada dentro de diferentes estrategias de resistencia. Bien, entonces una vez que la planta está expuesta a sequía y comienza a percibir todos estos estímulos de, bueno, carencia de estrés, carencia de agua, ¿no? Y estrés hídrico, entonces la planta tiene que adaptarse, ¿no? Y los mecanismos, las estrategias de resistencia a sequía son dos, básicamente. El escape, dentro de la cual la planta lo que va a realizar es un acortamiento del ciclo de vida para poder cumplir lo que es su ciclo de vida, para poder florecer y producir las semillas normalmente, ¿sí? Antes de que vengan las sequías. Vamos a ver en un momento qué características acompañan al escape. Y tenemos la resistencia propiamente dicha, ¿no? La resistencia propiamente dicha comprende dos fenómenos, dentro de los cuales tenemos la evasión o evitación, muchas veces se le llama, ¿no? Del inglés avoidance, estrategia en la cual la planta va a tratar de mantener el potencial hídrico dentro de sí mediante diversas estrategias, ¿no? Básicamente, maximiza la toma de agua y minimiza la pérdida de agua. Mientras que la segunda estrategia dentro de la resistencia viene a ser la tolerancia. La expresión de la tolerancia está basada también en la expresión de genes, que son diversos, y básicamente es un mecanismo, un conjunto de mecanismos de activación génica que le permiten a la planta mantener el metabolismo en condiciones de sequía, ¿sí? Esa expresión génica variable va a comprender, ¿sí?, la regulación de dos grupos de proteínas: las proteínas funcionales, que actúan con un rol específico, y las proteínas regulatorias, que son proteínas que regulan a las primeras. Ambas se confunden en un conjunto de vías de señalización molecular que son comunes, ¿no? Y que, si bien es cierto, antes no habían podido ser estudiadas, gracias al advenimiento del secuenciamiento de próxima generación, NGS, Next Generation Sequencing, que da origen a las ómicas, pues hoy en día puede ser dilucidada con, bueno, un esfuerzo, ¿no?, de nuestra parte. Podemos saber cuáles son los mecanismos que se activan en ese caso de manera global, ¿no? Y en el estudio que hoy día vamos a hablar a nivel de ARN en específico, eso que esto es lo que involucra la transcriptómica. En esta tablita, en este cuadro, nosotros tenemos las diversas estrategias y las características asociadas. Y tenemos aquí las tres estrategias mencionadas previamente, ¿no? Y cómo es que están asociadas, por ejemplo, el escape, ¿no? Está asociada con principalmente las sequías terminales. Cuando estas sequías tienden a presentarse en la fase final, ¿no?, de la fenología del cultivo, pues una de las respuestas principales de las plantas es acortar ese ciclo de vidas para hacer
o para no ser afectadas por estas sequías, por la carencia de agua. Hay otros fenotipos asociados como el crecimiento rápido, la floración temprana o la alta capacidad fotosintética. Esta estrategia del escape, sin embargo, no es del todo positiva, puesto que las plantas que tienen ciclos de vida más cortos no tienen una producción tan elevada. Entonces, en términos agronómicos, no es tan deseable. De hecho, Tarwi, en el caso de Tarwi, nosotros podemos observar claramente, y así también lo dividen, en el banco de germoplasma de Huancayo, que es donde tienen hasta 3.000 accesiones de Tarwi diferentes. ¿Sí? Hay grupos de acción, grupos de Tarwi que son precoces a floración, grupos semiprecoces y grupos tardíos. Así es como ellos lo dividen, ¿no? Y el segundo mecanismo que tenemos es la evasión, ¿no? Con ciclos de vida anual, bianual o perenne, en donde hay una alta eficiencia en el uso de agua. Hay una baja conductancia estomática y presencia de hojas densas o suculentas. Además hay una elevada relación tallo-raíz. Y es porque las plantas, para maximizar la toma de agua, empiezan a llevar sus fotosintatos a la parte radicular, ¿no? Para poder absorber más agua y con ello poder realizar el ciclo de vida y actividades metabólicas de manera normal. Bien, esto ocurre obviamente cuando las sequías son leves durante el periodo de crecimiento o son frecuentes, ¿no? O también hasta moderadas, incluso podríamos decir. Debido a este destino de los fotosintatos, este mecanismo o esta estrategia de evasión tampoco es del todo deseable, puesto que las plantas que recurren a esta estrategia tienden a tener también menores rendimientos. Vamos a ver la tercera estrategia, ¿no? Que comprende plantas que tienen ciclo de vida bianual o perennes, que se caracterizan porque tienen una elevada cantidad de osmoprotectores. ¿Sí? Los osmoprotectores son sustancias orgánicas que tienen la capacidad de actuar como osmolitos y protegen de las especies reactivas del oxígeno. Son capaces de acumular azúcares y tienen también un crecimiento radicular elevado, ¿no? En comparación con aquellas plantas que no son tolerantes. Estas plantas tolerantes pues aparecen en contextos estacionales en las cuales las sequías son moderadas durante la etapa de crecimiento o donde las sequías son severas. Lo curioso de esta tolerancia es que debido a la presencia de estos compuestos y además de un aparato metabólico enzimático que lo acompaña, que tiene mayor eficiencia, ¿no? Estas plantas pueden continuar con sus características metabólicas de manera normal, sin ver afectado su rendimiento. Y es por eso que la tolerancia es la estrategia que se busca ¿no? de manera general cuando se realiza el mejoramiento de las plantas. Bien, este estrés hídrico tiene algunas vías de señalización en respuesta, ¿no? Como hemos mencionado, la expresión génica que nos permite realizar esas estrategias de resistencia está basada en la expresión de dos grupos de genes, ¿no? Aquellos que codifican proteínas funcionales, como son pues canales de aguas, enzimas de detoxificación, factores de protección de macromoléculas, como las proteínas abundantes de embriogénesis o chaperonas también. Además, enzimas para la síntesis de osmolitos, como la presencia de prolina, ácidos como glicina, betaína, ¿no? Y también están lo que es el sistema de proteasas, ¿no? En condiciones de sequía, recuerden que la planta, al ver disminuida esa capacidad fotosintética, puede empezar a utilizar aquellas accesiones resistentes, tienen que ser capaces de utilizar compuestos estructurales y para poder hacerlo se realiza pues una actividad de estas proteasas, ¿no? Por el sistema proteasoma 26S se degradan los compuestos aminoácidos, las proteínas, y los compuestos carbonados deben ser utilizados para brindar la energía necesaria que le permita a la planta sobrevivir. Todas estas proteínas, que son de tipo funcional, ¿no? Vienen a ser reguladas por estos grupos de proteínas regulatorias, dentro de los cuales tenemos en primer lugar y tal vez de forma más importante los factores de transcripción.
¿sí? Que pueden ser de diferentes tipos y que incluso en plantas están relacionadas a diversas vías hormonales, principalmente, y eso ustedes lo han estudiado seguramente, en respuesta al ácido abscísico, ¿no? Hay también las proteínas que se generan por genes relacionados a las vías de señalización, ¿sí? Dentro de estas proteínas tenemos a las proteinquinasas o quinasas de proteínas, tenemos a fosfatasas, un conjunto de proteínas, ¿no? Hay aquellas proteínas relacionadas al metabolismo de fosfolípidos que también son o forman parte de las vías de señalización a este nivel. Y después están la síntesis de hormonas vegetales, en lo que es respuesta a estrés hídrico, principalmente hablamos de el ácido abscísico, ¿no es cierto? Del ácido abscísico, la denominada hormona del estrés. El conjunto de expresión génica de estos dos grupos de genes que producen estas proteínas que hemos mencionado van a conllevar a la adaptación de la planta. Bien, y solo a través del conjunto de las dos que las plantas pueden sobrevivir en condiciones de estrés hídrico. La expresión génica de estas proteínas, la expresión génica de estos genes, mejor dicho, ¿no? Porque, bueno, si hablamos a nivel de expresión, estamos hablando de cómo es que ese gen contenido dentro del ADN, ¿no? En el genoma de la planta pasa a ser las proteínas. Y el estudio, pues, se puede realizar, y de hecho se realiza de forma más común, mediante estudios transcriptómicos, dentro de los cuales una de las técnicas más valiosas hoy en día y más útiles además es el RNA-seq, ARN-seq o secuenciamiento de ARN, ¿bien? Que básicamente se basa en el secuenciamiento de todas las moléculas de ARN presentes en una célula en un momento determinado, ¿sí? En una condición específica. Bien, entonces el secuenciamiento de RNA-seq, recuerden, va a ser también tenemos otras técnicas, ¿no? Como la presencia de microchips o el gold estándar para estudiar lo que es expresión génica, que viene a ser el PCR cuantitativo, ¿no? El qPCR, que también es una técnica de expresión que nos permite ver qué tan diferentemente se está expresando un gen en relación a un gen basal. Bien, en el caso de la RNA-seq, sin embargo, hay una ventaja ingente que es la carencia de la necesidad de un genoma modelo. Y es que en Tarwi, por ejemplo, ¿no? Y en muchas de las especies nativas, de hecho, hay ausencia de un genoma de referencia, que se requeriría pues para hacer los microchips, ¿no? Que es un estudio de expresión génica en los cuales se generan sondas específicas para genes específicos. En el caso de Tarwi, no se tienen esas secuencias, ¿sí? Génicas, y de hecho se está desarrollando ya y se debe estar presentando, esperemos este año, un proyecto relacionado con el genoma de Tarwi, pero aún no está disponible en las bases de datos. Y es por eso que nosotros decidimos utilizar este secuenciamiento de ARN, puesto que permite conocer las secuencias génicas, las secuencias de ese ARN mensajero que se está expresando, ¿sí? En ausencia de un genoma de referencia, ¿sí? Sin tener el genoma de Tarwi. Podemos nosotros conocer. Además nos permite cuantificar, obviamente, con respecto a una condición basal, cómo está variando esa expresión. Bien. Y bueno, de hecho, no quiero andar mucho en la parte transcriptómica porque el día miércoles estuvo aquí Vladimir y él fue quien nos mencionó un poco sobre cómo es que se desarrollaban estos estudios. Bien, vamos a ver cómo es que estas proteínas regulatorias y estas proteínas funcionales están conectadas en lo que conocemos como las vías de señalización en respuesta al estrés hídrico. De hecho, cuando hay estrés hídrico puede activar dos rutas de señalización. La ruta dependiente de ácido abscísico, ¿no? Que básicamente involucra las participaciones de factores de transcripción del tipo MIC, MIB y los AREP, o ABA Responsive Element Binding, ¿sí? Que son factores que se unen a sitios de unión, o promotores también se les llama, ¿no? En el ADN, y que permiten activación génica. Bien,
Por lo tanto, estos factores de esta ruta nos permite pues activar genes, expresar genes, o permite a las plantas, ¿no? Que son, por ejemplo, de biosíntesis de respuesta a osmolito, o enzimas de detoxificación de estas especies reactivas del oxígeno, ¿no? Que básicamente incluyen el aparato enzimático o también la generación de osmolitos. También se pueden producir proteínas canal, ¿no es cierto? Dentro de la ruta independiente de ácido abscísico, ¿no? Los factores de transcripción que se utilizan o que están involucrados, ¿no? en esta maquinaria son los DRB, Drug Responsive Element Binding, que básicamente de igual manera que los anteriores tienen un sitio de unión, un promotor en el ADN, ¿no? Que es el DRE, y que también permite la activación de las mismas enzimas, de estos genes de respuesta, que si es que nosotros tomamos la nomenclatura de las laminas anteriores, vienen a ser pues las proteínas funcionales, aquellas que participan en diversas vías metabólicas para conferir la llamada tolerancia a estrés hídrico, ¿no? Entonces aquí tenemos pues enzimas de degradación de las proteínas, los late embryogenesis abundant proteins o proteínas de embriogénesis abundante, y las chaperonas. De hecho, las LEAs también son chaperonas moleculares. ¿Bien? Entonces, de manera general, podemos pues resumir todo lo que hemos mencionado como el hecho de que las sequías originan una disminución del potencial hídrico a nivel intracelular, ¿no? Y esta reducción, esa disminución de ese potencial hídrico origina como respuesta a una regulación del balance hídrico, ¿no? Que es mediada obviamente por la activación de esos aparatos enzimáticos que tienen su posición en el genoma, que son activados en respuesta a estrés, en este caso por sequía, ¿no? Y esa activación, esa respuesta va a originar la adaptación, ¿sí? Dentro de las respuestas que tenemos al estrés por sequías, pues podemos también dividir esas respuestas, ¿no? En las respuestas que se dan a nivel fisiológico, que están basados en el reconocimiento de señales radiculares, la pérdida de turgencia y el ajuste osmótico, el potencial hídrico reducido, la disminución de conductancias de dióxido de carbono al estómago, la concentración interna reducida de dióxido de carbono, la reducción en la tasa de fotosíntesis y las tasas de crecimiento reducidas, ¿no? Bien, las respuestas bioquímicas que están basadas en la disminución de esa eficiencia de la fotosíntesis fotoquímica, ¿no? En este caso, la eficiencia reducida del arrubisco, la acumulación de metabolitos como el malondialdehído, el glutatión, la prolina, la glicina betaína, las poliaminas y el tocoferol, y el incremento de las enzimas del aparato antioxidante, ¿no? Como la superóxido dismutasas, las catalasas, entre otras. Además, obviamente, y por acción de estas enzimas, ¿no? se genera una acumulación reducida de las especies reactivas del oxígeno. Y a nivel molecular, este estrés por sequía, ¿no? Lo que origina es una expresión génica de respuesta, ¿no? Que permite todos los cambios anteriores. Además, una expresión aumentada en la génesis de biosíntesis de ABA, no todo es degradación, sino que también se empiezan a formar compuestos, en primer lugar como el ABA, ¿no? El ácido abscísico, que es la denominada hormona del estrés y que de hecho también es una hormona regulatoria de los otros procesos. Y también la síntesis de proteínas específicas de protección, como los LEAs, DCP, los CRAB, las dehidrinas, ¿no? Que confieren tolerancia al estrés por sequía. Cuando hablamos del estrés hídrico en Darwin, ¿no? Tenemos aquí, bueno, en primer lugar, una ausencia de estudios en lo que es Lupinus mutabilis en particular, pero para esto pues nos referimos a estudios en especies asociadas, ¿no? Entonces, el estrés hídrico ha sido estudiado en especies como Lupinus albus o Lupinus angustifolius, que son especies agronómicas con relativa importancia en otros países, ¿no? Y es por eso que se han estudiado. De hecho, lo que se ha encontrado al realizar estos estudios de estrés hídrico, ¿no? es también la presencia de cambios morfológicos, fisiológicos, bioquímicos en estas especies, ¿no? Que incluyen la distribución o redistribución de los metabolitos mayores a
diversos órganos, ¿no? Es menor, por ejemplo, en los foliolos, en los peciolos y en las raíces, pero estos nutrientes, ¿no?, que incluyen diversas proteínas y carbohidratos, se alojan en lo que son tallos y hojas jóvenes, ¿no? De estas maneras, estos órganos funcionan como una especie o una suerte de almacenamiento, ¿sí? Cuando las plantas de lupinus están sometidas a sequía. Bien, el estrés hídrico es grave sobre todo cuando afecta las fases de llenado de grano o la floración, ¿no?, puesto que origina una desviación de los fotoasimilados hacia el tallo, hacia esas hojas jóvenes. Por lo tanto, allí es donde se tiene que tener más cuidado. Bien, tenemos aquí los estudios realizados en estas 4 especies, ¿no? Lupinus albus, angustifolius, luteus y también en Lupinus mutabilis, ¿no? De hecho hay uno solo. Bien, a nivel de tallo, esos cambios que se encuentran incluyen un mayor contenido de ácido abscísico, con una mayor expresión de dehidrinas y un almacenamiento más elevado de azúcares y aminoácidos, entre los cuales se tienen el glutamato, el aspartato, la prolina. En hojas tiernas y en las vainas hay un mayor contenido de fotoasimilados, de esos carbonos cuaternarios o terciarios, ¿no?, que se generan producto de las fotosíntesis. Y hay una translocación también a las semillas. Y en lo que son semillas propiamente, hay un menor contenido de aceites y azúcares solubles, que se ha estudiado como respuesta al estrés hídrico, teniendo obviamente un menor peso seco y un menor tamaño. Por lo tanto, pues hay evidencia de que este factor hídrico, de estrés hídrico, afecta de forma negativa a las semillas. Bien. Otros estudios mencionan, por ejemplo, la menor actividad de nódulos, ¿no?, y la reducción de los contenidos de sacarosa y almidón. Bien. Entonces, ante eso se plantea, pues, el estudio transcriptómico, ¿no?, que que parte de la extracción del ARN del material, en donde se comparan 2 condiciones, ¿no? Una condición que es una condición basal o control. En este caso serán, si estudiamos sequías, ¿no?, plantas bien hidratadas. Y una condición que es la condición problema, y en nuestro caso serán las condiciones de sequía. Una vez extraído el material, este material pues se secuencia, ¿no?, y producto del secuenciamiento lo que tenemos son los datos en crudo. Esos datos en crudos tienen que filtrarse, son los denominados reads, ¿no?, de los que mencionaba nuestro compañero Vladimir el día miércoles, ¿no? Esos reads pasan por un control de calidad y luego son ensamblados a través de un programa denominado Trinity, ¿no? A partir de aquí se realizan 2 procesos en paralelo, ¿no? El primero es, ese ensamblaje produce secuencias largas, ¿no?, de generalmente más de 300, 500, 1000 pares de bases, ¿bien?, las cuales pues se conocen como transcriptos. Recordemos que cuando nosotros extraemos el ARN, ese ARN que está en las células puede ser ARN ribosómico, puede ser ARN mensajero, ¿no? Pero hay una capacidad de elegir, ¿no? Si es que nosotros elegimos, por ejemplo, primers que pues sean específicamente unidos a la secuencia poli-A, vamos a elegir al ARN mensajero. Y ese ARN mensajero, obviamente, pues tiene un marco abierto de lectura. Esos marcos abiertos de lectura o Open Reading Frames, como se les conoce en inglés, son predichos en el siguiente paso y las secuencias anotadas pueden ser ensambladas, y las secuencias ensambladas pueden ser anotadas por el programa NCBI, ¿no?, basándose y comparándose con la base de datos no redundantes de BLAST. A la par, se hace el cálculo de la abundancia, ¿no?, tras lo cual se obtiene el cálculo de los genes diferencialmente expresados. Y podemos ver cómo es que un transcripto está sobreexpresado o subexpresado en comparación con el mismo transcripto en condiciones de sequía, en este caso, ¿no? Posteriormente se realiza lo que es el análisis de enriquecimiento, ¿no?, que de manera tradicional se viene desarrollando con el Gene Ontology. Nosotros hemos empleado una herramienta más, que es el ROS Database, que nos permite pues también anotar estas secuencias, ¿no?, anotar de manera funcional. Entonces, en los resultados que nosotros tenemos, pues
hay una presencia de transcriptos totales de 85.120, ¿no? Aquí tenemos las estadísticas, de los cuales pues vamos a ver los transcriptos relacionados específicamente al experimento que nosotros realizamos con sequía, teniendo un número de genes significativos de 7.800, con una cantidad de genes sobreexpresados de 4.588 y una cantidad de genes subexpresados de 3.225. Al realizar el análisis de ontología génica, ¿no? De enriquecimiento por ontología génica, pues aquí lo que vamos a obtener es básicamente las categorías principales a las cuales los genes que han sido sobreexpresados o subexpresados pertenecen. Dentro de las categorías tenemos tres, pues, ¿no? Lo que es el proceso biológico, función molecular y componente celular. Y esos resultados son mostrados aquí, ¿no? Como los términos sobreexpresados y los términos subexpresados, ¿no? Teniendo una mayor cantidad en lo que es proceso metabólico. Y eso es porque la sequía, obviamente, como hemos mencionado antes, pues influye sobre estos procesos metabólicos primarios de carbohidratos, ¿no? De manera que les confiere a estas plantas la tolerancia de estrés. Hay un proceso de selección, de hecho, que realizamos previamente. En cuestión de componente celular, tenemos aquí los genes o términos sobreexpresados que corresponden a mitocondrias, citosol y partes y ribosomas citosólicos, mientras que los genes subexpresados comprenden principalmente aquellos relacionados con la fotosíntesis, ¿no? Los tilacoides, plácidos, la membrana fotosintética y los fotosistemas, ¿no? Se comprueba entonces aquí que esa fotosíntesis es disminuida en condiciones de sequía. En cuanto a la función molecular, ¿no? La actividad catalítica y la actividad transferasa y quinasa, que parte de la señalización, ¿no? Van a estar sobreexpresados, mientras que los términos subexpresados incluyen pues la actividad hidrolasa, que actúa sobre enlaces glucosídicos, ¿no? La actividad hidrolasa que actúa sobre los enlaces O-glucosídicos o las metiltransferasas, ¿no? Estos aparatos que son sintéticos, que realizan la síntesis, obviamente tienen que disminuir en estas condiciones. Y tal vez el plus del trabajo que nosotros realizamos es comparar con una base de datos curadas y tratar de curar de forma manual, ha sido un trabajo bastante arduo en realidad, esos genes que nosotros hemos tenido, teniendo como presencia pues esa división, ¿no? Como resultado esa división entre las proteínas funcionales y las regulatorias, en donde se obtienen pues una mayor cantidad de términos up y down regulados en la presencia de canales y transportadores, en lo que es el metabolismo de fosfolípidos y en la detoxificación celular. Mientras que con respecto a las proteínas regulatorias tenemos principalmente, aquí tenemos bastante expresado de forma diferencial, un mayor número de genes relacionados a la transducción de señal. También hay factores de transcripción, hormonas, y lo que es curioso es que hemos encontrado también términos relacionados con epigenética, ¿no? Que, bueno, estamos también analizándolos para ver cuál puede haber sido la razón, y es que probablemente hay allí mecanismos asociados con la cromatina, ¿bien? Bien, entonces como conclusiones, ¿no? Tenemos aquí que de acuerdo a la clasificación de las bases de datos de sequía, nosotros hemos encontrado 1.796 genes expresados de forma diferencial, asociados a proteínas funcionales, ¿no? Asociados con transportadores, detoxificación, fosfolípidos, proteasas, fotosíntesis, osmolitos, e incluso factores de transcripción, entre los cuales tenemos esas chaperonas, ¿no? Los genes con función regulatoria fueron 1944 y estuvieron clasificados en transducción de señal, hormonas, factores de transcripción, cromatinas, histonas, complejos de ubiquitina ligasa o ligasa de ubiquitina, que son utilizados en el aparato proteasa, ¿no? Para degradar las proteínas o péptidos, y también las hidrolasas ácido anhídrico. Con este trabajo, nosotros sentamos las bases para comprender los mecanismos genéticos que operan en respuesta a estrés hídrico en Darwin. ¿Bien? Y obviamente también sería un trabajo pionero en el caso de que se realice en el futuro la búsqueda de genes susceptibles a
modificación. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Me pasé ahí algunos minutos. Gracias. Es así. Agradecemos la magna ponencia del Magíster Manuel Hidalgo. De igual manera, no sé si alguno de los participantes aquí presentes tiene alguna pregunta. Los invito a prender su audio o de otro modo poder escribirlos. Recordarles que ya les han hecho presente en lo que es el link de asistencia y de igual manera recordarles que están invitados a las siguientes ponencias, ¿no? Esperamos sus preguntas, si es que alguien desea prender su audio. Bueno, aquí nos comentan, ¿sucede algo similar con otros factores de estrés como el medio ambiente, por ejemplo? ¿Existen otros estudios en varios factores de estrés? Bien, un momento. Vamos a regresar. De hecho, como hemos visto, los factores de estrés, nosotros hemos estudiado uno solo, ¿no? Que es el correspondiente estrés hídrico. El estrés hídrico tiene dos componentes, el componente salinidad que está mencionado y el componente sequía, ¿no? Sin embargo, decidí dividirlos puesto que las respuestas pueden, y de hecho son diferentes, ¿no? La respuesta sequía a nivel molecular tiene una mayor relación con el frío, ¿no? Y es un poco paradójico, ¿no? En cuanto a los diferentes tipos de estrés abióticos, claro que sí, hay estrés por sequía, hay estrés por calor, por salinidad, estrés por radiación. No sé, perdón, no se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha, Manuel. Ah, ya, ok. Ok, ok. Bien, entonces, estrés por radiación, estrés por frío, ¿no? Que son los diferentes tipos de estrés abióticos. Cada uno de ellos, cada tipo de estrés en particular, ¿sí? Tiene una respuesta específica, ¿sí? Esa respuesta depende del tipo de estrés, puesto que la respuesta va a ser diferente. No es lo mismo, por ejemplo, de repente, el estrés inducido por temperaturas altas, ¿no? Que básicamente está relacionado con, bueno, vamos a las respuestas, ¿no? La respuesta va a estar relacionada con la producción de heat shock proteins o chaperonas a nivel molecular, ¿no? Cómo es diferente esto de la respuesta a sequía, ¿no? De lo que hemos hablado, ¿no? En las cuales, pues, tiende a minimizarse el uso de agua, hay fototranspiración, hay acumulación de especies reactivas del oxígeno, ¿no? Entonces, las respuestas a nivel molecular son diferentes. Y esto es porque los factores de estrés abióticos tienen una diana o afectan de forma diferente a las plantas, ¿no? Y sí, para cada uno de ellos hay estudios, en particular en el caso de Tarwi, hay un estudio que se desarrolló en frío, ¿sí? Hay un estudio que se desarrolló en lo que es temperaturas bajas, pero no hemos podido encontrar, por ejemplo, en relación a los otros factores, ¿sí? Es cuestión de desarrollarlos, es cuestión de ver cuál es la respuesta, ¿no? Primero, tal vez, realizar los estudios a nivel fisiológico, que no es tan complicado, pero es bastante útil para sentar las bases para poder ir a lo molecular. Bien. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, por favor. Por vía Facebook nos preguntan, ¿qué equipo utilizaron para el reconocimiento de los genes de tolerancia? Bien, el secuenciamiento se hizo en MacroGem utilizando un HiSeq, perdón, ¿sí? Fue un HiSeq, pero el secuenciamiento se hizo como servicio en Corea del Sur. Bien, nos mandan saludos desde Ecuador y nos preguntan si planean estudiar la inducción de mutaciones con radiaciones ionizantes como herramienta para el mejoramiento genético de Darwin. Bien, en el caso de Tarwi no he sabido de la inducción de mutaciones, ¿sí? Entonces, de hecho sería una buena alternativa, como lo están mencionando,
puesto que el tarwi, ¿no? Al ser una leguminosa y al tener un alto porcentaje de endogamia, ¿no? Entonces mantendría las características genéticas que se generen en una mutación, ¿no? Entonces, estaría para desarrollar, no lo tenemos como plan, pero es factible. Aquí hay una pregunta, dice, ¿van a validar los genes de interés y cuáles serían? Sí, de hecho, nosotros se ha realizado ya la validación, no estoy mostrando todos los resultados, ¿no? Porque es algo bastante extenso, pero se ha realizado la validación de aquellos genes que tienen una expresión diferencial mayor y aquellos genes relacionados con las proteínas clave, con las enzimas clave de cada proceso metabólico. Nosotros hemos, a ver si vamos al final. Hemos basado esa validación principalmente con la base de datos de sequía, ¿no? Y hemos validado dentro de cada uno de estos grupos, ¿no? Cuáles son los genes más sobreexpresados y hemos tomado también los genes que son más significativos en el sentido de que son regulatorios, ¿no? De acuerdo o son importantes de acuerdo a la búsqueda bibliográfica, ¿no? Y los hemos validado. Muchas gracias, Magíster Manuel Hidalgo, por todas sus acotaciones. Agradecemos ser partícipe en este simposio. Agradecemos de igual manera a todos los asistentes y esperemos que tengan un lindo día. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Magíster Manuel. ¿Alguna acotación o palabras para terminar? Bien, no nada. De verdad es que es excelente que se realicen este tipo de iniciativas, ¿no? De la mano de Juan. Él tuvo esta inquietud y de verdad que está saliendo muy bien. Es un evento que es bastante importante, por eso que nos permite promover la ciencia y a la vez adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Yo imagino aquí que la mayoría de alumnos presentes son alumnos de la Nacional, ¿no? Y traten de aprender y sobre todo traten de investigar ahora que pueden, ¿no? Y en esta coyuntura en donde vemos pues que falta bastante investigación. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Magíster. Muchas gracias a todos y no se olviden de, tener el link de asistencia, ¿no? Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.